Por favor, vamos a escuchar la respuesta de Andrés y de Armando sobre una pregunta que está haciendo el público a través de WhatsApp. ¿Qué es lo que le están pidiendo a Grecia los acreedores? Desde el principio, Alemania, cuando empiezan con todo esto de la eurozona, pues tuvieron alguna estructura de planeación desde mi humilde perspectiva deficiente. Los alemanes quisieron pensar que todos y cada uno de los demás países se conducen igual que ellos. Los alemanes fueron los primeros que fueron congruentes en ajustarse el cinturón cuando empezó esto de la crisis. Nos pregunta nuestro amable radio escucha, ¿qué es lo que están esperando? Pues exactamente lo mismo, que se ajusten. Las políticas ya se las dieron, son difíciles, complejas, muy complejas, pero lo que esperan es un ajuste en la vida, lo que esperan es un ajuste en el gasto, un ajuste en el consumo. ¿Es posible? Es extremadamente complejo. Ya Grecia vivió, como comentaba Andrés, durante este fin de semana anterior, lo que es el corralito. A nadie le gusta. Te pones a ver videos y declaraciones de los griegos. Hombre, pues la culpa no la tienen los griegos, per se. La responsabilidad, para quitar de culpas y hablar de responsabilidad, proviene de quienes han estado gobernando, aunque quienes gobiernen sean elegidos por el pueblo. El querer creer que la estructura psicológica y social de un país es igual a la de otro, es una inocentada y es una falacia. Sí estamos en un mundo globalizado, pero el alemán piensa diferente del griego, y el griego diferente del español, y el español diferente del mexicano, porque su idiosincrasia y su estructura sociocultural es completamente diferente. Luego toman decisiones distintas, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer Grecia? ¿Qué es lo que va a esperar Alemania? Que se aprieten, que se disciplinen, que buscan alguna manera de producir. ¿Pero cómo produce Grecia? Cuando, insisto, Grecia vive prácticamente del turismo y la estructura burocrática es inmensa. Es ahí el punto fino, y es ahí donde podemos pasar a la segunda opción, que sería, ¿qué pasa si Grecia deja el euro? Porque eso podría suceder. ¿Y? Bueno, nunca debemos de subestimar la capacidad de los tomadores de decisiones de adoptar medidas radicales e inesperadas. Ahora, hay que decirlo con todas sus letras, Atenas no será quien haga nada por salir del euro, como lo confirman los sondeos de opinión. ¿Por qué? Porque la absoluta mayoría de los ciudadanos y de los políticos, lo he dicho antes, quieren permanecer en la Unión Europea. La comodidad, Andrés, Marcos, que les brinda vivir del contribuyente europeo no tiene comparación. Y ya lo decía Andrés muy claramente, son los alemanes los que están fúricos porque lo están pagando de sus impuestos. Bueno, entonces el manotazo en la mesa necesita venir de Europa Central, si es que tiene que salir Grecia. Ahora, en el poco probable, ojo, poco probable, pero no imposible caso de que hubiera una salida de Grecia del euro, por la vía de asfixiarlos financieramente, que es probable, a Atenas le quedarían muy pocas opciones. Una opción, lo he comentado, quizás sería optar por volver a su vieja divisa, optar por volver al dracma. ¿Y qué pasa si vuelven al dracma? Pues es muy sencillo, la devaluación sería espeluznante, catastrófica. Desde el mismo momento de que se empezaran a emitir dracmas, la inflación sería constante, las deudas, como lo comentabas, Andrés, se redenominarían en dracmas, y para pagar esas deudas se tendría que imprimir tanto dinero como fuera necesario, que dicho sea de paso lo que está haciendo Estados Unidos. Bien. Andrés, ¿cuánto le puede durar este tanque de oxígeno, no solamente a Cipras, sino a Grecia? Pues no lo sabemos, o sea, podría durar el día de mañana, por ejemplo, que se reúnen los mandatarios de Europa para analizar el caso, o podría durarle todo el año, porque así se la han llevado en los últimos meses. Digamos que hay una reflexión, yo creo, que los europeos deben hacer aquí, Marcos, que es una reflexión muy parecida tal vez a la que tuvimos aquí en México y los estadounidenses en los años 90, cuando ellos literalmente nos salvaron de un default financiero en el 94-95. Y es, ¿qué es lo que quiere Europa? ¿Qué quiere que suceda? O sea, digamos, si son rígidos, entonces, si son rígidos, me refiero a que si adoptan una posición rígida, ortodoxa, entonces la opción pues es expulsar a Grecia del euro,
y no de la Unión Europea, porque no es exactamente lo mismo, aunque están ligados, no de la Unión Europea, pero sí del euro, y con ello pues se provocaría el debilitamiento del proceso de integración europeo. Eso genera muchas repercusiones, pero otra opción es justamente pues ayudar a Grecia buscando un mayor control de las variables macroeconómicas de los países. Digamos que en este momento lo que sucede en Europa es que cada país es autónomo para el manejo de su propia macroeconomía. Entonces, si hay una casi autónoma, no lo es del todo, pero en una buena medida lo es. Entonces, imaginémonos aquí en México, por ejemplo, hace algunos años se hablaba de que Coahuila estaba sobreendeudada, ¿no? Se decía que no podía pagar, que lo que debía era mucho más que el presupuesto anual del gobierno del estado de Coahuila. Imaginémonos que para poner una solución a ese escenario, el gobierno del estado de Nuevo León entrara a salvar al gobierno del estado de Coahuila, en lugar de que el gobierno central mexicano adoptara medidas para poder rescatar financieramente al gobierno de Coahuila. Pues algo parecido, no exactamente, pero algo parecido es lo que sucede en Europa. Los países se ponen de acuerdo entre todos para poder hacer un plan conjunto de rescate para Grecia, y en su momento para Irlanda y para Portugal, y se lo ofrecieron a España. Pero no es, digamos, una institución per se la que esté encargada de velar por el saneamiento de las finanzas, de llegar a intervenir al gobierno griego para poner, digamos, obligatoriamente, porque hay una ley que le faculte a ello. No es una federación. Europa sigue siendo una comunidad de países que tienen elementos que los cohesionan y otros que están muy dispersos en la autoridad. Entonces, ahí yo creo que lo que tiene que reflexionar Europa es ¿qué tipo de Europa quiere seguir construyendo? ¿A qué le va a apostar? ¿A mantener esas autonomías, por ejemplo, en los manejos macroeconómicos, o a fortalecer la centralidad en la toma de decisiones? ¿No? Porque ya vemos, por ejemplo, las reacciones y las consecuencias que todo esto que sucedió este fin de semana va a tener para los demás países, que no son pocas y no son pequeñas, Marcos. Mira, ya decíamos del caso de Alemania. Si no paga Grecia o si se sale del euro, Alemania va a tener que pagar las deudas que adquirió para salvar a Grecia. Que no es solamente es Alemania, Francia hizo lo propio, España hizo lo propio, los países nórdicos hicieron lo propio, en fin. Francia tiene su propio crisis de endeudamiento. Ellos están buscando un punto medio porque también quieren crecer, además de tener una rigidez y una disciplina fiscal. Gradualmente, Francia se ha venido apegando a la postura italiana y a la de España, un poco bajo la mesa la de España, de que sí, está bien, hay que tener disciplina, pero hay que alentar el crecimiento económico. Y además, en Francia las variables políticas son muy alarmantes porque está creciendo el radicalismo de derecha, ahorita gobierna la izquierda, y entonces los de la derecha radical nacionalista están, con Marine Le Pen, están muy a favor de que la democracia, la llaman ellos, le ayude a los griegos a mantener a raya las posiciones extremistas de la Europa comunitaria, ¿no? Entonces, esto es generar un radicalismo en Francia a partir de una situación, entre comillas, externa que está sucediendo en Grecia. Y así otros países. Pero dijiste una expresión que se me hizo dura. ¿Es posible expulsión de la Unión Europea o del sistema euro de Grecia? Nadie va a querer, apropiarse de una expresión así, Marco. Nadie lo va a decir como tal. Pero, digamos, quien establece políticas o posiciones, como la del ministro de Finanzas alemán ayer domingo, o hoy en la mañana, en la madrugada aquí en México, de decir, bueno, los griegos se lo están buscando. Los griegos se metieron en este entuerto, los griegos, en fin, manejar que solamente es responsabilidad de ellos, sin llegar a un punto medio, sin tratar de no hacer al extremo las posiciones, de cierta forma está empujando las cosas para que Grecia tome una posición extrema, que podría ser la que menciona Armando, de que no les quede más remedio que salirse del esquema euro. Bien, Armando, te está preguntando Dulce, ¿cómo afecta a México lo que está pasando en Grecia?
Bueno, lo que está pasando en Grecia no solamente afecta a México, sino afecta al mundo. Si nosotros nos ponemos a analizar los mercados y debemos entender, o sea, hay un deber de irnos culturizando en esto, que estamos ya en una situación económica hiperglobalizada. Y lo que sucede en Grecia mueve los mercados, afecta los tipos de cambio. Hemos visto ya un tipo de cambio peso-dólar por arriba de los 15.65, 15.70. Y bueno, esa es la primera señal, ¿no?, de cómo afecta. Pues voltea a ver tu tipo de cambio. También, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. No podemos seguir creyendo que porque están del otro lado del océano no los tenemos cerca. Hombre, si tienes amigos que pueden estar en Madagascar, que pueden estar en el otro lado del mundo por medio de las redes sociales y estar en contacto con ellos, ¿qué te hace pensar que económicamente no hay esa misma interrelación? México, por supuesto que se ve afectado. México, por supuesto que se ha visto afectado en todos estos años, y hablo de 2007 para acá, no solamente por la estructura macro, y aquí no estoy hablando de la estructura de gobierno propia de nuestro país, que daría para otro programa completamente diferente, pero sí quiero hablar de que es importante que como país nos demos cuenta que más nos vale estar informados, más nos vale voltear a ver qué es lo que está pasando más allá de nuestras narices, porque claro que hay consecuencias. Y claro que suceden. La primera de ellas, sin entrar más a fondo, voltean a ver el tipo de cambio. Importante. Bueno, yo les pregunto porque está el público muy participativo. Similitudes y diferencias del caso griego con México. Respuesta de los dos después de unos mensajes.